Muy buenas tardes con todos ustedes. En primer lugar, agradecer la gentil invitación del comité organizador de este importante congreso por haber pensado, en primer lugar, en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más conocida por las siglas de FAO, para compartir la experiencia que venimos desarrollando en materia de semillas. Y bueno, también por haberme dado la oportunidad de visitar este hermoso país, uno de los pocos que me faltaba conocer de Sudamérica, y ha sido un buen pretexto este congreso para poder visitarlo. Bien, me toca compartir una experiencia concreta de trabajo con un sector muy especial que la FAO denomina agricultura familiar. Yo creo que ustedes están bastante familiarizados ya con este concepto, porque es un concepto que se ha ido construyendo, y precisamente en la zona del Mercosur es donde más ha avanzado el manejo de este concepto, el concepto de identificar un grupo de personas que se dedican a la agricultura, pero que tienen particularidades que las hace especiales en la forma de cómo producen o cómo desarrollan la agricultura. Comenzaremos mencionando de que el objetivo principal de nuestra organización tiene que ver con la búsqueda de un mundo libre de hambre y malnutrición, y que este es uno de los objetivos principales de la organización y en el cual estamos muy abocados. Para esto se ha identificado como un sector estratégico en este proceso de la lucha contra el hambre, precisamente a la agricultura familiar, porque se ha determinado que la agricultura familiar es responsable en muchas partes del mundo hasta el 80% de la alimentación que se consume en el país. Entonces, el impacto que tiene este sector es muy importante en esta batalla titánica contra el hambre y la desnutrición. Y la lógica es ¿cuál es la vinculación del tema de semillas con el hambre, ¿no? Ya lo han mencionado algunos ponentes al día de ayer y en algunas menciones también en el día de hoy, que la lucha contra el hambre implica por más alimentos, eso implica mayor producción, y eso nos lleva necesariamente a pensar en el tema de semillas, ¿no? Hablar de la importancia de la agricultura familiar, aquí algunos datos muy rápidos. La agricultura familiar resuelve un gran problema social en el sector rural, y en general en América Latina absorbe entre el 57 y el 77% de la mano del empleo agrícola, ¿no? Es un sector que consume mucha mano de obra, y consecuentemente mirar a esta actividad con otros ojos implica de alguna manera también resolver un problema social, ¿no? Ya lo había dicho en el tema de la provisión de alimentos. En fin, hay una serie de características que hacen que haya que pensar de una manera diferente el rol que tiene que tener la agricultura familiar en la lucha contra el hambre como primer punto de agenda, pero también en el desarrollo local, en el desarrollo económico de los países, ¿no? Bueno, ya entrando al proyecto nuestro, ¿cuál ha sido nuestra experiencia en relación a trabajar con agricultores del sector agricultura familiar, ¿no? Comentarles que este ha sido un proyecto que se ha hecho en 3 países, Perú, Bolivia y Ecuador. Mismo que se ha realizado en los 3 países, no se ha intervenido en todo el país, se ha focalizado zonas de intervención en cada país. Hemos identificado 2 zonas en Ecuador, Bolivia de Chimborazo, 3 zonas en Perú, Huánuco, Ayacucho y Puno, y en 3 zonas en Bolivia, La Paz, Oruro y Potosí, la zona de influencia donde ha trabajado el proyecto. ¿Cuál ha sido la necesidad de intervención del proyecto? ¿Por qué se ha desarrollado?
Básicamente se ha identificado en estas zonas de trabajo que uno de los principales problemas que atravesaba la agricultura de esa zona precisamente era el desabastecimiento y falta de uso de semillas de calidad. Ello traía como consecuencia bajos rendimientos, a su vez esto baja calidad comercial de los productos y esto consecuentemente bajos precios y lo cual se traducía también en bajos ingresos. Bajos ingresos, baja cantidad de producción y inseguridad alimentaria. Es una situación bastante difícil. Quizás tendría que agregar, no tanto como problema, sino como una condición de trabajo. Las zonas altoandinas de Perú, Bolivia y Ecuador son zonas que están expuestas a extremos climáticos de manera frecuente. En ocasiones falta de lluvia, en ocasiones exceso de lluvia, concurrencia de helada, granizo. En la zona de Ecuador se adiciona actividad volcánica, con lo cual había muchas emisiones de cenizas y esto interfiere tremendamente con la agricultura. No obstante, menciono, esto no son, digamos, problemas, sino son condiciones sobre las cuales se desarrolla la agricultura que hacen que la actividad a su vez sea mucho más difícil en esta zona. Haciendo un pequeño paréntesis, un poco para entender por qué estamos interviniendo en esta zona, por qué trabajar en estas zonas. Todos sabemos que en un país coexisten tanto el sistema formal de semillas como los sistemas informales de semillas. El sistema formal regulado por reglas, por normas. Hoy nos hablaba, por ejemplo, de la normativa paraguaya en este sentido. Eso define el sistema formal. Y el principal elemento del sistema formal es la semilla certificada, aun cuando muchas normas aceptan otras clases de semilla, como la semilla común, la semilla fiscalizada, la semilla corriente. En el caso de Perú se introduce un nuevo concepto como semilla no certificada, por ejemplo. Aun cuando se admite esas clases, el foco principal está en torno a la certificación de semillas. En los sistemas informales normalmente están fuera, están al margen de la ley. Los actores principales son agricultores familiares y pequeños productores, y normalmente se denomina fuera de la ley a este grupo de semillas como semilla artesanal, semilla local y eventualmente semilla de uso propio. Estos dos sistemas coexisten en todo país, en todo sistema de producción están los dos sistemas. La única diferencia está cuál predomina sobre el otro, ¿no? Y esto lo vamos a notar mejor en estas láminas que siguen, ¿no? Este, por ejemplo, es un sistema de agricultura comercial, donde bueno, pero en esta parte pueden ver de alguna manera lo que podríamos decir como el sistema informal de semillas, que es un sistema pequeño y donde predomina más la producción comercial de semillas o la producción de semillas certificadas. En un sistema de agricultura familiar es al revés. El sistema de semillas comerciales es más pequeño y predomina, por el contrario, el sistema informal sobre la producción comercial o la producción de semillas certificadas. Menciono esto porque de alguna manera muchas personas creen que de esa es la misma forma como debería seguir tratándose a la agricultura familiar, al margen de la formalidad, ¿no? Fuera de la ley. El proyecto nuestro trata de demostrar exactamente lo contrario, es que si se dan determinadas condiciones, los agricultores familiares pueden producir semillas certificadas, de la misma manera que lo hacen las compañías de semillas, las empresas de semillas. Y en este trabajo hemos estado abocados a lo largo de estos 4 años, ¿no? Un poco el mapa conceptual del proyecto, no voy a entrar en profundidad, pero cuando vean la presentación o que quieran descargar, van a poder entender un poco más la lógica del proyecto. El proyecto ha estado abocado a cubrir 3 frentes de trabajo. Primero, incrementar de manera sostenible la producción de semillas de calidad, pero paralelamente a eso también estimular el consumo de semillas de calidad, es decir, tratar de que los agricultores puedan comenzar a consumir estas semillas certificadas, porque hay como la paradoja del huevo y de la gallina. ¿Qué es primero, la producción o el consumo, ¿no? En el proyecto hemos creído que ambas cosas deben hacerse de manera simultánea, si no, no funciona. Y hemos trabajado también la
reducción de la vulnerabilidad de desastres naturales y otras emergencias. Como mencionaba, es una condición de trabajo. La zona andina es afectada por diversos efectos adversos del clima y consecuentemente esto afecta mucho la producción y hay que tomar medidas de previsión. Y finalmente, trabajar también en la parte del fortalecimiento de capacidades institucionales. Vamos a comentar con un poco más de detalle lo que hemos logrado con este enfoque. La estrategia, rápidamente, hemos trabajado con articulación intersectorial. Los diagnósticos iniciales nos determinaron que los niveles de responsabilidad dentro de cada país eran múltiples, no dependen de un solo ministerio, no solo dependen de una sola unidad. Muchas veces cuando en el país se habla de semillas, probablemente le debe ocurrir aquí en Paraguay, creen que toda la responsabilidad es del SENAGRA, y eso no es así. Están muchas entidades involucradas y algunas sin mandato específico sobre semillas, pero que en el accionar o en el día a día tienen un gran impacto en la agricultura y en el sector de semillas. Hemos tratado de no alterar los sistemas de producción de semillas, tratando siempre de conservar este enfoque de producción sostenible. De hecho, la FAO tiene un concepto que es parte de los objetivos estratégicos, que es la intensificación sostenible de la producción. O sea, trabajar en incrementar los niveles de productividad, pero sin afectar, digamos, la sostenibilidad de los sistemas. Otra estrategia que hemos tenido en cuenta es el reconocimiento de la heterogeneidad y la diversidad, no solamente biológica, ¿no? La zona andina es una zona de intensa agrobiodiversidad. Precisamente la agrobiodiversidad ha sido la estrategia de supervivencia del hombre andino. Entonces, ahí tenemos un gran componente, pero esta gran biodiversidad también está asociada a una gran diversidad cultural. De hecho, hay varios idiomas que se hablan en la zona andina. Entonces, lo que ha hecho el proyecto es respetar esa condición, y hemos tratado de transformar eso en otra situación completamente diferente. Luego hemos trabajado mucho en alianzas. La propuesta general a nivel de productores, por ejemplo, es la asociatividad, pero también alianzas entre el sector público y el sector privado, y entre entidades del sector público y entre entidades del sector privado también. Luego hemos tratado de conservar todos los activos y el conocimiento local que existe, ¿no? O sea, es zona que tiene mucho pasado, mucha historia, y eso tiene una cantidad de conocimiento acumulado que puede parecer empírico, puede parecer mucho lindar con la mitología, pero es parte del vivir de esas personas. Entonces hay que respetar esto y más bien en algunos casos darle contenido técnico a muchas de las prácticas que se realizan en esta zona. Hemos tratado de impulsar la equidad de género, tratando de que haya una mayor participación de mujeres, y hemos tratado de adecuar la capacitación a las necesidades de la realidad. Y en este sentido voy a resaltar el uso de la metodología escuela de campo, que es una metodología que trabaja la FAO, que es una metodología de capacitación participativa y vivencial, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Y finalmente el tratar de consolidar y convalidar procesos a través de intercambio de experiencias, ¿no? Los problemas entre las diferentes zonas del país son muy similares, las necesidades son muy similares, pero todo el mundo cree que su problema es único. Entonces, ¿cómo se convalida eso? Intercambio de experiencias, que la gente comience a discutir sus problemas. Consecuentemente, lo que es válido para algunos puede ser válido también para los otros. Entonces, ya no hay que vivir el problema, no hay que vivir el problema dos veces para encontrar una solución. Vamos rápidamente a los logros para no exceder en el tiempo. En el proceso de construir esta oferta sostenible se han logrado consolidar 90 organizaciones de productores de semillas. Esas organizaciones integradas entre 20 a 25 agricultores por organización, ¿no? Estas organizaciones a lo largo de los 4 años han producido de manera sostenida y creciendo cada vez más la producción de semillas, y se ha logrado producir alrededor de 3.000 toneladas de semillas con estos agricultores. En la última campaña, cerca de 3.000 toneladas de semillas certificadas en la última campaña.
También en esa última campaña el valor de esas casi 3.000 toneladas de semilla es equivalente a 2.3 millones de dólares. Puede parecer poco para la economía de 3 países, pero 2.3 millones de dólares inyectados a la economía local es una cantidad muy grande de dinero. ¿Por qué? Porque es mano de obra que se pagó en el campo, es trabajo de selección y procesamiento de semilla que se hizo en el campo, e incluso impuestos, porque todas estas personas ya están formalizadas ante el Estado y consecuentemente también parte de ese dinero ha ido al fisco como tributos, ¿no? Entonces el impacto local ha sido relativamente importante. Luego, para absorber esa producción se ha trabajado también con otras 92 organizaciones de campesinos que se les ha enseñado a cómo reconocer la semilla de calidad, cómo diferenciar una semilla certificada de una semilla que no ha sido sometida al proceso, y además tratar de incidir en la forma de utilizar esa semilla de tal manera que la semilla de calidad a la cual se ha tenido acceso puede expresar su mayor potencial. Eso también se ha hecho a través de las escuelas de campo. La semilla vendida, estas alrededor de casi 3.000 toneladas, han favorecido alrededor de 9.200 familias en los 3 países. O sea, podemos ver cómo va creciendo el impacto con la semilla que se introduce en el mercado. Mencionaba que las escuelas de campo han sido la principal metodología. Esta es una metodología, no sé si han escuchado hablar de esta metodología. Consiste básicamente en trabajar con agricultores de manera vivencial y participativa. Nunca dictándoles la clase, no hay un profesor, es una escuela sin aulas. Están los agricultores y está, en vez de un profesor, un facilitador. Lo que hace el facilitador básicamente es plantear preguntas, nunca dar respuestas, ¿no? Entonces, hacer que la gente identifique los problemas y que las respuestas las encuentren ellos, por descubrimiento o experimentando, porque muchas de las soluciones las tienen ellos mismos, solamente que a veces no hay la oportunidad de que ellos hablen de sus problemas. Entonces, los que saben más enseñan a los que saben menos, y cuando hay un problema que no puede ser resuelto, se plantea un ensayo, una siembra, una crianza de insectos, lo que sea, pero se hace en el mismo lugar, sin cuadernos, sin aulas, sino tratando de que sea la misma parcela el lugar del aprendizaje. Ustedes pueden ver ahí en las fotografías las sesiones, cómo los agricultores se reúnen y trabajan alrededor de 3 horas en promedio en una sesión de una escuela de campo. Es un trabajo que resuelve problemas concretos, que son básicamente problemas inherentes a la producción de semillas, pero también tiene efectos colaterales. En principio, desarrolla la capacidad de comunicarse de las personas. Muchos de los que participan en las escuelas de campo hoy son dirigentes de sus comunidades, son líderes de sus comunidades, y nos han comentado que algunos están ya por ocupar puestos como de alcalde de su comunidad y ese tipo de cosas. Entonces, el nivel de proceso de fortalecimiento de liderazgo local y organizacional es un efecto colateral del trabajo en este tipo de escuela de campo. Para mí fue muy gratificante ver en una visita que hizo la primera dama del Perú cuando era embajadora del Año Internacional de la Anquigua a una de las comunidades, escuchar de boca de ellos cómo producen las semillas, ¿no? En otras circunstancias probablemente estos agricultores no habrían tenido capacidad de hablar, pero aquí han esquematizado todo el proceso de producción desde la siembra hasta la cosecha. Luego, todo este trabajo a nivel de la demanda y de la oferta de semillas requiere un entorno favorable. Y un entorno favorable porque muchas veces este sector está fuera del sistema precisamente porque la norma está pensada en la agricultura comercial. Entonces hay que simplificar procedimientos, hay que cambiar algunos requisitos para que los agricultores puedan participar. Por ejemplo, en Ecuador, antes de la llegada del proyecto, no existía una sola organización de agricultores familiares produciendo semilla. Hoy tenemos 29 organizaciones, todas inscritas, registradas y trabajando ya con semillas certificadas. En Ecuador tampoco se admitía el uso de variedades locales o variedades nativas
en los esquemas de certificación de semillas. El concepto estaba ligado siempre a la semilla mejorada. Y muchas de las variedades mejoradas no llegan a los agricultores, y los agricultores prefieren las variedades locales. ¿Por qué? Porque están adecuadas a las condiciones adversas de las zonas altandinas. Entonces hay que combinar variedades mejoradas con variedades locales. Pero obviamente esto implica una estrategia diferente, porque ya no hay un obtentor en las variedades locales, y ahí corresponde a las entidades de investigación hacer la descripción varietal, hacer los expedientes técnicos e inscribir las variedades en los registros correspondientes. Se han desarrollado alrededor de 25 propuestas normativas, 19 de las cuales están en vigencia y 6 han quedado en propuestas. De esas 6, al menos 4 deben ser aprobadas próximamente, están digamos a nivel de proyecto de discusión en los gobiernos. En fin, comentarles cuáles son los impactos más importantes del proyecto. En todas las zonas donde han sembrado semillas certificadas que han producido los agricultores, se han monitoreado los rendimientos, y el incremento del rendimiento promedio en los 3 países es alrededor del 51%, ¿no? Y es un incremento realmente importante, porque no se está cambiando variedades, solo se está cambiando la calidad de la semilla que estamos utilizando. Semilla de uso propio por semilla certificada, ¿no? Imaginemos esto con un uso de semillas mejoradas, el impacto podría ser mayor. La producción del proyecto ha alcanzado a satisfacer aproximadamente el 37% de la demanda local de semillas. La meta del proyecto era el 20%. Sin embargo, tuvimos un importante impacto en relación a la demanda que se ha alcanzado a satisfacer. Ha sido muy positivo, hemos encontrado una muy buena participación de mujeres en una cultura. La cultura andina es una cultura muy machista. A pesar de esto, hemos tenido en la tercera parte prácticamente de participación de mujeres, y tanto en Ecuador como en Perú hemos encontrado incluso organizaciones de mujeres, solo de mujeres, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo en la foto que está a su lado derecho pueden ver una organización solo de mujeres, ¿no? Que comenzó siendo un comedor de madres, comenzó preparando alimentos para sus hijos, y luego han ido evolucionando y hoy han terminado siendo una empresa de semillas. Incluso tienen ofertas de exportar semillas. En el último congreso de la quinoa, que fue en Argentina, en Jujuy, han tenido solicitudes para exportar semillas a Argentina, por ejemplo. Algunos de ellos les ha ido tan bien el negocio que han comenzado a comprar sus propios equipos, ¿no? Antes no tenían, ahora ya tienen tractor, han mejorado su infraestructura, están accediendo a tecnología precisamente porque la actividad es un negocio. Se ha tratado de que todas las organizaciones tengan un plan de negocios, un plan de mercadeos para vender sus semillas, una estrategia de comercialización de semillas. Y eso se ha escrito, está en un documento escrito. Como ese documento escrito, muchas de ellas han ido y han postulado a los programas del gobierno y han movilizado alrededor de 2 millones de recursos financieros para inyectar a la producción de sus organizaciones. Con esto termino, porque después me gustaría compartir con ustedes un video donde tenemos el testimonio de los propios actores para confirmar un poco lo que yo estoy mencionando, porque creo que no puedo ser quizás no soy el mejor portavoz para compartir la experiencia que han vivido estas personas, y por eso quiero solo a través de este video. Solo comentarles en esta parte que el proyecto ha logrado mejorar en los participantes del proyecto. Por el uso de semilla certificada se han incrementado el 19% el ingreso familiar de las organizaciones, considerando básicamente las organizaciones en función al cultivo, y en función al país en promedio se ha incrementado el 16% de los ingresos de las personas. Entonces, la meta del proyecto fue incrementar solo el 10% de los ingresos familiares. Entonces, hemos tenido un mayor impacto en mejorar las condiciones de vida. Esto se traduce en más recursos para la educación de los hijos, más recursos para salud, y en fin, todas las otras cosas colaterales que tiene mejorar la economía familiar. Solo 2 comentarios finales antes de pasarles el video. Es que en primer lugar, lo que ha podido demostrar es que la producción de semillas por organizaciones de agricultores familiares
es viable y es sostenible. Han producido 3 ciclos de producción y en los 3 ciclos la rentabilidad está en algunos casos cerca del 100% de rentabilidad a nivel de estas organizaciones. Y para todo este proceso las políticas públicas son altamente necesarias para generar ese contexto favorable. Por eso es necesario que el gobierno mire con ojos diferentes, hay que ampliar la visión, porque no solo es la gran agricultura comercial la que debe tener medidas para acceso a semilla de calidad, sino tiene que ser una propuesta integral atendiendo las necesidades de todo el país. Y con esto voy a pasarles. La escasez y falta de acceso a semilla de calidad de variedades nativas o mejoradas es una de las principales causas de los bajos rendimientos de los cultivos alimenticios en muchas zonas del mundo, y en particular en los países andinos, donde esto afecta significativamente su seguridad alimentaria y su principal fuente de ingresos. Nos pareció que el tema de la semilla era un tema lo suficientemente estratégico, lo suficientemente potente para poder ser uno de las líneas de trabajo que pudiera llevar a las políticas públicas otra vez a esos lugares olvidados. Políticas públicas que tenían que ver con innovación tecnológica, con asistencia técnica, con seguridad alimentaria. Y volver otra vez a incorporar a todo ese potencial que era la agricultura familiar a una sociedad. El proyecto nos ha servido para mejorar nuestra economía, para la salud, para el buen vivir de las familias. Con la semilla, hace tiempo nosotros sabíamos producir entre 4 y 5 toneladas por una hectárea. Ahora con la semilla que nos dieron gracias a la FAO, ahora producimos entre 10 y 12 toneladas por hectárea. Y entonces miro y digo si hay ganancia. En una hectárea uno ayuda a pagar lo que es toda la inversión. Por nuestra necesidad hemos unido, hemos organizado y también hemos estado sumando más socios. Hoy en día la organización ya está bien grande. Es que los productores ya tienen un nuevo mercado por desarrollar, que recién está emergiendo, porque los productores de semilla no existen mucho en estas zonas. Entonces creemos que este proyecto es un proyecto estratégico que ha permitido también fortalecer la política pública del país en lograr ampliar la cobertura del uso de semilla certificada. Con aporte financiero de la cooperación española a través del Fondo Español FAO para América Latina y el Caribe, ante el requerimiento de los gobiernos de Perú, Bolivia y Ecuador, se desarrolló el proyecto Semillas Andinas, un programa innovador, visionario e inclusivo de apoyo a la agricultura familiar campesina, conformando equipos de trabajo en estrecha coordinación con las contrapartes nacionales y locales de los 3 países, con el fin de mejorar la producción, disponibilidad, acceso y uso de semilla de calidad de los cultivos más importantes para la seguridad alimentaria de las zonas andinas. El proyecto ha buscado desarrollar una oferta sostenible de semillas. Para ello se ha trabajado en la asociatividad de los productores y en el fortalecimiento de sus capacidades técnicas para producir las semillas, para implementar sistemas de gestión de la calidad y vender las semillas con visión empresarial. Y hemos visto ahí el intercambio, ahí el interés de los productores, porque en las cosechas que hemos obtenido hay logros significativos y han podido hacer el intercambio de semillas de calidad. Por eso es que nos hemos agrupado varios productores y somos un grupo y ahí apuntamos una buena cantidad de productos. El tema es que están organizándose, están legalmente estableciéndose. ¿Qué les permite? Acceso a créditos. ¿Qué les permite? Acceso a insumos, a seguro agrícola. Les permite muchos beneficios. Y trabajamos juntos, cooperándonos y con la cooperación misma de las instituciones. El proyecto FAO ha estado trabajando desde el año 2011, entonces capacitando a las organizaciones de productores, más que todo en transferir tecnología para así incrementar los niveles de producción. No teníamos mucha experiencia, ¿no? Entonces ahora, hoy en día sí ya tenemos experiencia en todos los siembras del cultivo, como la papa, quinoa, otros productos más. Hemos aprendido también cómo debemos comercializar nuestra semilla, porque tampoco es producir por producir y qué vamos a hacer, después no va, el comprador no va a venir. Entonces nosotros tenemos que
buscar el mercado, ¿no? ¿Cómo podemos comercializar? Ya existen empresas comunitarias semilleristas. Eso indica de que hay adopción por parte de la gente, mucho interés, y lo ve también como un negocio. Al verlo como un negocio, este proceso se vuelve sostenible desde las familias. En eso nos va bien, muy bien, como semilleristas. Nuestros clientes son así, los vecinos, los municipios, las instituciones que vienen a pedirnos a nosotros, ¿no? En eso vendemos nosotros las semillas. El proyecto nos ayudó bastante a canalizar, a promover un poco más el uso de semilla de calidad, y eso nos ha ayudado a hacer la venta que sea un poco más fácil. Mucha gente decía, ¿cómo puede un pequeño agricultor tener calidad de producir semilla de calidad? Eso no lo pueden hacer ellos porque no tienen la técnica, no tienen el conocimiento, decían. Pero yo creo que a través de este proceso de acompañamiento técnico se logró este cambio estructural en el tema tecnológico de los agricultores. El motor de todo sistema de semillas es la demanda. Por ello, en el proyecto hemos trabajado en el cambio de la cultura de uso de semillas. Para esto hemos enfatizado en que los agricultores sean capaces de reconocer los atributos de buena calidad y sepan maximizar los beneficios de utilizarlo. Con este propósito, en los países hemos implementado campañas de promoción consistente en días de campo, parcelas demostrativas, escuelas de campo, participación en ferias y otros eventos. Gracias a ello, hoy podemos indicar que los agricultores aprecian cada vez más el uso de semilla de calidad. Semilla que nos es certificado y nos valora en los campos. Así nos crece la planta. Ahora semilla certificada, ¿cómo está la planta? Bueno, nos está resultando bueno. Semilla certificada nos da más beneficios, porque semilla tradicional no, menos producción. Reconocemos porque viene, digamos, ya con los manuales, viene con la garantía de calidad. Ellos ya conocen, ya saben cuál es la tarjeta blanca, cuál es la tarjeta verde, cuál es la tarjeta azul. Ya saben ellos la calidad. Hemos, digamos, hecho más conciencia para poder producir. Al ver que una semilla certificada sí responde en sus campos, están viendo ya certificar sus campos para que ellos puedan vender en su zona o vender a otras regiones de la semilla que van a producir en sus campos. Es que asistir primeramente a las escuelas del campo, donde así en el campo nos demostraba haciendo hemos aprendido. Cómo tiene que ser el terreno, con qué calificación tiene que pasar, cómo efectuar el surco, cómo tenemos que poner el abono, cómo tenemos que poner la semilla. Sí, los costumbres, son relativos, pero siempre uno se aprende y es bueno. Esta gran feria productiva. La zona altoandina es afectada recurrentemente por eventos climáticos adversos. Por este motivo, el proyecto ha trabajado en el fortalecimiento de la capacidad de almacenaje de los productores, enfocándose además en la implementación de bancos locales y municipales de semillas y levantando la propuesta de la formación de sistemas comunitarios de gestión de riesgos para atender el desabastecimiento de semillas en situaciones de emergencia. Más capacitación de la chasquería que hay para tener no hay kuna Ruaita Munashani como presidenta no que compañía de kuna ya se llama así kuna comunidad pero asociación de que semillista Ruaita Munashani no haría calle y kuna ya Ruaita kuna porque tata y después kuna seguramente semana kuna de cementación que ya está con y ancha en compañía de kuna ya semillan y así como municipio teniendo un banco de semillas, nosotros también vamos a facilitar, vamos a expandir con estas semillas andinas a nivel provincia Roma, a nivel departamento de La Paz y de toda Bolivia. Bueno, nosotros como asociación hemos comenzado, tenemos un lugar para centro acopio, comprado el terreno y ya
hemos comprado y tenemos un fondo de capitalización para comprar semillas, fertilizantes un poco. El solo hecho de tratar de conservar no solamente la cantidad, sino la calidad de la semilla para años subsecuentes después de sufrir ciertas catástrofes naturales, es una política y una filosofía de preservación de los recursos, de conservación de mejores instancias de producción y de asegurar que esas familias que han sufrido un daño este año puedan contar con material genético que les permita producir alimento para sus familias para el año siguiente. También se ha apoyado en algunos ajustes normativos necesarios, así como en el fortalecimiento de algunos servicios públicos claves, tales como el servicio de laboratorio, las inspecciones de certificación, la fiscalización del comercio y el acceso al crédito de semillas. Nosotros no teníamos con qué para sembrar. Nos dieron poquito, pensando que no vamos a poder pagar. Ahora lo pagamos rapidito y nos dicen ya, a ver cuánto quiere agua que sea. En los bancos vienen a ofrecernos un crédito porque tenemos producción. Los sistemas de semilla necesitan un entorno favorable para desarrollarse, y es por eso que el proyecto ha promovido en los países la adopción de políticas públicas que promuevan tanto la producción como el uso de semillas de calidad. Políticas públicas nuevamente a diferentes niveles. Políticas públicas a nivel de municipios, como en el caso de Bolivia, a nivel de departamentos, como en el caso de Perú, y políticas públicas nacionales, como ha sido en el caso de Ecuador. En Ecuador no existían nuevas tablas de calidad, no había normativas claras. Creamos normativas claras para todo este tipo de cultivo y seguimos creando nuevas normativas para diferentes cultivos. Y esto es algo muy importante porque involucra a las autoridades que tienen que ver con el desarrollo local. Ahora ya pues ya está reglamentado, entonces ya hay semilleristas ya en estos granos andinos, ya prácticamente están ofertando la semilla de calidad hacia los productores. Como ustedes han visto, este ha sido un proceso con grandes logros e impactos positivos socioeconómicos en cada una de las comunidades. Nosotros, ingenieros, sacábamos poco cosecha, más o menos 3 toneladas por hectárea, pero ahora gracias por este proyecto FAO sacamos este producto 25 toneladas por hectárea. Con 15 quintalitos de siembra hemos sacado 160 quintales. En una semilla certificada debemos estar sacando más o menos casi duplicando. Hasta yo mismo me quedé sorprendido, ¿no? Producir mis papas a la altura de mi pecho, ¿no? Cosa que jamás en mi vida había visto ni a mi papá producir de esa forma. El ingreso ha mejorado 100%. Ya nos ponemos zapatos, andamos con milagro. Ahora ya hay un pan más para nuestra casa. Por eso yo rogaría siempre a todos los hermanos agricultores que produzcan semilla buena, sana, así vamos a mejorar nuestra vida. Esos logros han sido gracias al compromiso de cada uno de los que ha participado en este proyecto. Autoridades, técnicos, agricultores, hombres y mujeres. Porque no solo es un trabajo técnico, es un trabajo organizativo, es un trabajo humano, es un trabajo económico, podríamos decir, de mucho compromiso con la gente, y para eso hay que aprender también de ellos. Es que en este proyecto se ha generado innovación, pero no cualquier innovación, sino ha sido innovación participativa, innovación desde lo tecnológico, innovación en el tema comercial, innovación en el tipo de negociaciones. Estamos dando todas las bases para que este proceso continúe. Finalmente, quisiera agradecer a cada uno de los hombres, mujeres, niños y ancianos y a los gobiernos por la oportunidad y el honor de haber sido parte de este proceso que ha significado sembrar esperanza. Gracias.